Buenos días. Contento, gozoso de estar entre ustedes, verles presencialmente, porque les he visto por internet, virtualmente. Es para mí un gozo ir a sentir el calor de esta tierra, pero el calor de su afecto, y nos sentimos a gusto entre ustedes y juntos para disfrutar de la palabra del Señor. La oración y la predicación son inseparables. La oración y la predicación son inseparables. Los mensajes de Habacuc son respuestas de Dios a su oración. Así que esto, como predicadores, esto no puede cambiar. Habacuc creía que la oración cambiaba las cosas. Habacuc creía que Dios respondía a la oración. Y él sigue la línea de los grandes de la palabra del Señor, como lo dice el Salmo 99, versículos 6 al 9. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías. Entonces vemos desde ya que esta profecía que Habacuc recibió de Jehová es respuesta de Dios a su oración. Y lo que más me conmueve de Habacuc es que Habacuc está perturbado por lo que observaba. Está incómodo, no se siente a gusto. Y por estar perturbado por lo que observaba, perturbaba a Dios en oración. Por estar perturbado por lo que observaba, perturbaba a Dios en oración. Y por esa perturbación a Dios, esa búsqueda intensa, recibe de Jehová, ante su insistente y cuestionador clamor, a causa de su insoportable realidad, porque no la aguanta, una increíble y temible visión de su intervención. Una vez más, Habacuc recibe de Jehová, ante su insistente y cuestionador clamor, a causa de su insoportable realidad, una increíble y temible visión de su intervención. Entonces veamos el insistente clamor. Miren, a mí me llama la atención es que si no existiera el versículo 1 de esta profecía de Habacuc, Habacuc no comienza siendo nada formal. Nada de formalismo con el Señor, no esconde su frustración, él es directo y al grano. Su oración no está cargada de Señor, cuánto creo en ti, cuánto te amo, tú eres mi refugio, mi escudo, sino estoy cansado, tengo rabia, Señor. ¿Cuántas oraciones comienzan así? ¿Hace cuánto no comienzas una oración así, sin ningún formalismo con el Señor porque estás bravo? Y Habacuc no se está quejando delante de Dios, pero sí está cuestionando, porque una cosa es la queja, otra es cuestionar al Señor. Y cuestionar al Señor está bien. A veces no lo cuestionamos, no somos tan sinceros con el Señor, y deberíamos crecer en esta sinceridad, en esta relación de alguien que ama a su Dios, pero que puede cuestionarlo con toda la reverencia, pero lo hace. Y a mí esto me conmueve de Habacuc.
Estoy cansado de tu indiferencia, Señor. Y esa es la oración. Habacuc comienza con cuestionación, con cuestionamiento. ¿Y hasta cuándo? Ese hasta cuándo es muy fuerte, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo oraremos así nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a orar así? Con esa sinceridad, como lo hicieron los grandes hombres de Dios, como Jeremías también, que cuando oraba decía: maldito el día en que nací. Cansado. Y notemos la carga de frustración. Tanto tiempo orando, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Está cargado, es tanto tiempo orando y no escuchas. Y lo que más tiene cargado a Habacuc parece ser la indiferencia del Señor ante la maldad. Dios es indiferente, no le importa. Habacuc no puede con el silencio de Dios, con la falta de intervención de Dios. Prevalece la maldad y tú no haces nada. Y yo creo que el principal dolor y el principal motivo de queja de Habacuc es la pasividad de Dios ante la injusticia. Lo que él parece ver es una pasividad de Dios, y no puede con la pasividad de Dios. Pero miren, pero antes de la respuesta él insistió e insistió, y a mí me hizo pensar mucho en una figura muy hermosa que todos conocemos, cuando Jesús contó la parábola de la viuda y el juez injusto. Y yo creo que Habacuc es la viuda del Antiguo Testamento, ¿no? Que no le dio tregua al Señor y está ahí todos los días y clamándole al Señor. Y es así. Pero también Habacuc, viéndolo, y creo que esto es para todos nosotros, esta es una buena ilustración de lo que dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es una ilustración de alguien con hambre y sed de justicia. A veces no podemos poner las bienaventuranzas en un ejemplo, pero ese ejemplo poderoso de Habacuc, que tiene hambre y sed de justicia. Y esa hambre se nota en su oración intensa. Señor, tienes que hacer algo. Y así es su oración, porque Habacuc cree que Dios puede hacer algo, pero lo va a hacer en respuesta al clamor de su pueblo, de pueblo que quiere justicia, de pueblo que anhela la intervención divina. Entonces hemos visto primero que todo su intenso clamor, su insistente clamor. Ahora veamos la insoportable realidad. Está ahí también, lo que ve lo fastidia. Y mire la carga que tiene, versículo 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. A mí lo que más me llama la atención es que ¿no nos suena como nuestra Colombia hoy? ¿No nos suena? Eso es lo que estamos viendo. Parece un titular del periódico de hoy. Violencia, destrucción, la ley está debilitada, corrupción por toda parte. Y esto es de un pueblo, del pueblo colombiano. Pero aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios. Habacuc está cargado con lo que ve en su pueblo. Y parece ser una imposición, porque eso es lo que le reclama Habacuc al Señor también. ¿Por qué me haces ver? Es como que me impones que yo vea eso. Tú me pones a mirar eso. Y no sé si es la experiencia nuestra que Dios te está haciendo ver. Te está imponiendo carga, que veas eso y tú dobles las rodillas por eso que el Señor te está imponiendo ver. Y es bueno que Dios nos imponga eso, que nos haga ver cosas que nos inquietan, que no nos gustan,
lo que pasa con los niños, lo que pasa en los hogares, lo que pasa en la iglesia. Y de pronto cada uno de nosotros tiene diferentes cargas por diferentes razones. Pero eso es de parte de Dios, porque Dios quiere intercesores, porque el predicador debe ser un intercesor delante del Señor. ¿Por qué me haces ver? ¿Por qué me obligas? Como dijera Pablo, me es impuesta necesidad. Y a veces hay realidades que nosotros no queremos ver, pero Dios quiere que las veamos y las llevemos a Él en oración. En mi caso, el Señor me pone a ver mucho a veces aún la iglesia, que la gente no cambia, que a veces hay mucha religiosidad, personas religiosas, pero no personas regeneradas. Y eso me carga, en mi caso, ¿no? No sé en su caso, qué está viendo, pero que Dios está colocando carga. Eso significa la palabra, la profecía que vio el profeta Habacuc, una carga que solo la puede descargar en oración. Solo la puede descargar en oración. No hay otra manera de quitarse esa carga de encima que llevársela a Dios en oración. Entonces, hermanos, ¿qué te está haciendo ver el Señor? ¿Qué te está haciendo ver en este tiempo? Que te está obligando a orar y a decirle: Señor, haz algo. ¿Hasta cuándo, Señor, esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Y eso es el lamento de Habacuc. Expresa la carga de su corazón, una carga bajo la cual él gime. Es una pesada carga, está cargado con lo que ve, y por eso lo lleva en oración. La realidad es insoportable. Para Habacuc ya la realidad es insoportable. Estamos viendo que el pueblo de Dios está corrompido, han violado el pacto. Para Habacuc el pueblo ha violado el pacto, ha quebrantado la ley. Bajo el reinado de Joacim más o menos está hablando Habacuc. Ustedes han investigado un poco, y este lamento amargo de Habacuc refleja un periodo de tiempo después de la muerte de Josías, y que él hizo grandes reformas, pero viene su hijo y las anula, Joacim. Entonces son tiempos difíciles para el profeta. Pero mire, algo más: el profeta no está alienado de la realidad, y nosotros no nos podemos aislar de la realidad. Tenemos que vivir la realidad con intensidad. No nos podemos solamente encerrar en nuestras iglesias, sino decirle: Señor, yo quiero vivir la realidad con intensidad. ¿Cómo vivimos la realidad? Y leía esto en un comentario de un hombre. Dice: Habacuc, cito lo que él dice, este comentarista: Habacuc no era una persona egocéntrica, preocupada solo por la comodidad y la seguridad de él y de su familia. Como verdadero patriota, estaba profundamente angustiado por las condiciones morales y espirituales que lo rodeaban. Amaba a su nación y sabía que se acercaba cada vez más al precipicio de la destrucción al seguir quebrantando las leyes de Dios. Por lo tanto, dos preguntas angustiosas brotaron de sus labios: ¿hasta cuándo y por qué? Fin de la cita. Y miren, nosotros tenemos que pensar: ¿estamos acostumbrados ya a la realidad? ¿Nos estamos acostumbrando a la realidad? ¿Nos estamos desentendiendo de la realidad? ¿O resintiéndonos contra la realidad? Pero la realidad puede ser cambiada. Pero ¿sabe también cómo podemos ayudar a que esta realidad sea cambiada? Y creo yo que en nosotros haya indignación. Indignación. Si algo nos está faltando es la indignación. Habacuc está indignado. Y alguien decía: lo indignante es la ausencia de indignación. Existe una necesidad de más indignación.
de más indignación en nuestro corazón, de ira, justos frente a aquellos males que abundan en esta Colombia, en esta tierra, y llevarlas a Dios en ruego por su intervención. Que el Señor nos dé más indignación. Y esa indignación nos haga rogar con insistencia al Señor. No aguantamos más, Señor. No soportamos más la realidad. Haz algo en Colombia, haz algo en Montería, haz algo en Córdoba, haz algo en nuestros barrios, haz algo, Señor. Indignación, no resignación. No nos podemos resignar, iglesia. Dios aún puede hacer lo imposible. Es el que está en el trono y puede hacer lo que solo Él puede hacer a través de su misericordia y su justicia. Entonces, yo les pregunto, ¿la realidad me ha hecho un intercesor? ¿La realidad me ha hecho un intercesor incesante? En medio de estos días oscuros, necesitamos clamar. Tenemos que conectar nuestra realidad con la eternidad. Y eso lo hacemos a través de la oración. Desesperémonos por intervención. Y yo aquí les hago una pregunta. ¿Será que la falta de intervención de Dios es por falta de intercesión? ¿Por falta de indignación nuestra? Y yo creo, yo me avergüenzo, de verdad. Yo leo Habacuc y me siento avergonzado porque yo no oro así. No estoy orando así. Y una petición que le doy al Señor: dame eso que tenía Habacuc, porque no estoy orando así. Que el Señor nos ayude en este anhelo por indignación en nuestro corazón para llevarla en oración, y que Dios haga en medio de nosotros su obra de justicia. Entonces ya hemos visto su insistente clamor, ya hemos visto su insoportable realidad, y veamos ahora lo tercero, la increíble respuesta. De no creer, así es el título de mi mensaje, de no creer. La respuesta es de no creer. Es una increíble respuesta. Y Dios le dice a Habacuc: lo que te voy a decir te va a asombrar, Habacuc. Lo que te voy a revelar es de no creer. Te dejará atónito. Habacuc, no has visto nada. Prepárate para lo peor. Sí. Es así el Señor, y es Dios. Mire aquí cómo Dios se apropia. Dice: mirad entre las naciones y ved, y asombrados, porque haré. Esto es obra mía. Los caldeos no se levantaron porque quisieron levantarse. Yo los voy a levantar. Qué propiedad de Dios, ¿no? Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y mire el versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Es obra de Dios. Es para que ni Babilonia ni nadie saque pecho, porque aún Dios levanta al más injusto para juzgar a otros. Y es obra de Dios, de no creer. Que levantaría a una nación más perversa para traer juicio a su pueblo, Babilonia. Pero los caldeos son obras de Dios. El que los levanta como imperio es Dios. Y esto es maravilloso, que la historia de las naciones están en manos de nuestro Dios. Y Él levanta al que quiere y humilla al que quiere, porque Él está al control, Él es el Señor. Y va a usar a un pueblo más perverso para castigar al perverso de su pueblo. Esto es, para Habacuc no lo va a aguantar, y mañana lo vamos a ver. Pero a mí lo que también me hace pensar es por qué Dios es tan descriptivo. Es muy descriptivo, le da unos detalles de esa visión que es lo ponen a uno a temblar. Y yo creo que ese era el objetivo del Señor: poner a temblar a Habacuc, poner a temblar a la misma Israel con lo que se les venía encima.
y el Señor fue aterradoramente descriptivo y describe a su verdugo de una forma que nos debería dar miedo, porque él dice es cruel y violento, ¿no? Le pone crueldad, es nación cruel, dice el versículo 6, y presurosa, es decir, su crueldad lo hace que avance con más avidez. Es algo impresionante y es dueño de lo ajeno. Este hombre, este imperio se quiere adueñar de todo, es lo implacable de su instrumento de juicio. Babilonia no va a tener misericordia. De ella misma procede su justicia y su dignidad, es decir, estos se autogobiernan, no hay nadie quien los controle, y él no deja desplazados, Babilonia no deja desplazados, se los lleva a todos cautivos. ¿Sí? Este sí es peor. Y después dice el Señor que cuando pasa como un huracán y lo deja todo asolado, y que no tiene más fuerza que su Dios es su fuerza. Es impresionante la descripción, ¿no? Es alguien que Dios va a utilizar para acabar con Israel, con Judá, porque ya es para Judá que viene este juicio. Y asombra. Y pues tanta descripción, pero lo que me hace aquí pensar en más es la obra que hizo el Señor de no creer. Sí, porque el versículo 5 apunta a Cristo. Así lo vio Pablo. Así lo vio el apóstol Pablo. La asombrosa obra de Dios. No del juicio de Judá con Babilonia, sino la asombrosa obra de Dios de no creer. Porque ahí Dios utilizó a un injusto, a un perverso para castigar a otro perverso, ¿cierto? Eso es, pues, asombra. Porque pues uno dice, bueno, Señor, de otra manera, pero pues asombra. Pero la asombrosa obra de Dios ahora es Cristo, el Evangelio. Escuchen bien, describe lo que Dios hizo para salvar a los impíos, a los injustos, como el justo muere por los injustos. Pablo concluye así su sermón en la sinagoga de Antioquía como advertencia a la audiencia judía, Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Esta es la asombrosa obra de Dios, de no creer. Y mire, esta es nuestra tarea, de orar para que Dios haga una obra en nuestros días. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días. Que esa sea nuestra oración, Señor, haz una obra en nuestros días de no creer. Que esta sea nuestra tarea. Y que la obra que Dios haga en nuestros días es que muchos en Colombia se arrepientan para con Dios y pongan su fe en Cristo Jesús por causa de la predicación del Evangelio. Eso es lo que tenemos que orar. Señor, haz una obra a través de tu Evangelio predicado, de Cristo Jesús en los corazones, que la gente se arrepienta y te conozca. Y esto es lo que decía Spurgeon, predicando acerca también de Habacuc. En este momento dice esto a Spurgeon: ay, hombres y hermanos, ¿qué daría este corazón por sentir que pudiera yo creer que hoy algunos de entre vosotros se irán a su casa y allí orarán por un avivamiento? Hombres cuya fe es bastante grande y su amor es bastante ferviente como para llevarlos desde este momento a practicar intercesiones incesantes para que Dios aparezca entre nosotros y realice aquí obras asombrosas como en los tiempos de generaciones anteriores. Queremos ver obras asombrosas de Dios, queremos ver cosas de no creer. Tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que rogar por una intervención sobrenatural del Señor, que sea más que un sermón, sino una tarea. Señor, interviene, hazte presente, anhelamos tu manifestación, danos indignación porque queremos ver a nuestra nación transformada, a nuestros pueblos cambiados, nuestras iglesias avivadas por el poder de tu presencia, porque tú puedes hacer lo asombroso y lo increíble.
Dios lo puede hacer una vez más. Ese es Habacuc. Este es un hombre que quiere ver a Dios obrando. Quiero que reflexionemos en unas cosas ya para ir finalizando. Esta es una oración que encontré en un libro que tengo de mártires y gente que ha muerto por el Evangelio. Pero él hace una oración, es un joven, oración de un estudiante de medicina cristiano, él, que mataron. Eso fue en el 1999, más o menos, ese tiempo, no, en 1999, pero lo matan por las actividades evangelísticas de su papá. Entonces, como el papá está evangelizando, a él lo matan por ser el hijo del evangelista, pero él también era un creyente genuino, su hijo. Pero él hizo esta oración que quedó registrada en cuanto a la oración, lo que él sentía que Dios respondía y lo que él creía y cómo había Dios respondido sus oraciones. Y compuso esta como un poema a lo que para él fue su vida de oración y cómo Dios le respondió. Y que siempre Dios le respondió. Siempre Dios responde. Escuchemos lo que dice este poema. Dice así: yo pedí fortaleza y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. Yo pedí sabiduría y Dios me dio problemas que resolver. Yo pedí prosperidad y Dios me dio mente y músculos para trabajar. Yo pedí valor y Dios me dio peligros que sobrepasar. Yo pedí amor y Dios me dio oportunidades. Y mire cómo termina. No recibí nada de lo que quería. Recibí todo lo que necesitaba. Mi oración fue contestada. Y pudiera decir aquí que aplicando esto, no es solo hasta cuándo responderás. No es solo hasta cuándo responderás, sino hasta cuándo decidiremos orar como Habacuc. No es hasta cuándo responderás, sino hasta cuándo decidiremos orar como Habacuc por Colombia, por la iglesia. ¿Hasta cuándo? Porque Habacuc se diferencia de todos los demás profetas, porque los profetas dicen palabra que vino a Jeremías, palabra que vino a Joel, palabra de Dios que vino, pero a Habacuc no le vino palabra. Él fue a buscar a Dios. Necesito que tú respondas, necesito que tú hables, necesito que tú intervengas. Y eso hace distinto a Habacuc. Habacuc decidió orar hasta ver a Dios obrar en su pueblo. Y concluyo con esto. Una oración, una frase de Oswald Chambers. Es corta, pero le pone fin y que quede en nuestro corazón. Dice así: orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar no nos pone en forma para el gran trabajo. Orar es el gran trabajo. Orar es el gran trabajo.